Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista, y hay quienes dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces él les preguntaba: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le responde Pedro: Tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte, y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita primero a encontrarnos con Él, es decir, a tener una experiencia de su amor que nos transforme verdaderamente en hombres y mujeres de fe. Y por esto el Señor Jesús hoy también nos pregunta a todos, a ti y a mí: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí, este es el secreto de la vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? El discípulo necesita tener claridad de quién es Jesús, porque solamente así puede seguirlo. La segunda cosa que nos dice el Señor Jesús es la invitación a seguirlo, porque solamente el que tiene claridad de Él puede seguirlo. Y entonces el Señor nos dice: quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pero también el Señor nos dice que esto no es fácil, y por esto Pedro va a recibir una gran reprensión de Jesús. Pedro había dicho: tú eres el Mesías. Pero cuando Jesús anuncia todo el sufrimiento, la cruz, todo lo que le viene, entonces Pedro lo lleva aparte y trata de disuadirlo. Pero Jesús entonces dice las palabras más duras que puede escuchar un discípulo: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Tal vez el Señor podría decirnos lo mismo a algunos de nosotros, porque muchos de nosotros, no juzgamos según Dios, sino según los hombres. Nuestros criterios no son criterios del Evangelio, sino son criterios del mundo, criterios de los hombres, de poder, de placer, de tener. A Pedro le fue muy difícil aceptar el camino de la cruz, como también a muchos de nosotros nos es difícil. Pedro y los demás no entienden que Jesús ha venido no a ser servido, sino a servir, a cumplir su misión con una solidaridad plena con la humanidad. El Señor tiene que pasar por el dolor y la muerte, y nos va a salvar precisamente con su muerte, con su entrega total. A Pedro y a nosotros también muchas veces nos gustan las palabras suaves de Jesús, las consoladoras. A Pedro le gustaba tal vez el monte Tabor, la transfiguración, pero no quería entender todavía el sentido del otro monte, el monte Calvario. También a nosotros nos gusta a veces la comodidad de la vida cristiana, pero la vida cristiana tiene cruz. Ojalá y le encontremos sabor al Calvario. Hay que pensar cuántas veces tomamos esta actitud de Pedro, de ponernos delante de Jesús y decirle lo que tiene que hacer Él. ¿Cuántas veces nos aferramos a un proyecto sin preguntarnos si es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? Es decir, que nosotros queremos hacer nuestra vida sin Dios. Decimos que tenemos fe, pero nuestras obras dicen lo contrario. Creer en Jesús no solo hay que hacerlo de palabra, sino viviendo según su estilo de vida. Quien cree en Jesús tiene que vivir como Jesús. No basta con que digamos que creemos en Jesús, sino tenemos que aceptarlo en serio. Tenemos que seguir sus huellas, y por esto tenemos que exigirnos en el camino de la cruz. Pedro irá madurando poco a poco en su conocimiento de Jesús. También nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Y así a veces nosotros somos muy superficiales en el seguimiento y buscamos la comodidad y las cosas fáciles. Pero también a nosotros en el crecimiento vamos a descubrir la belleza de la cruz, la belleza de la pasión, para así poder llegar
a la belleza de la resurrección. Pedro inclusive traicionó al Señor, es decir, lo negó. Nosotros también, en el camino de la vida, buscándonos a nosotros y no teniendo claridad de quién es Jesús, lo podemos negar muchas veces en nuestra vida. Hoy Jesús nos invita a seguirlo como verdaderos discípulos, es decir, a hacer la opción por Él. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y a Cristo se le sigue conociéndolo y amándolo cada día más para poder servirlo en el hermano con nuestras buenas obras, sobre todo en el hermano más necesitado, y que el alimento de su cuerpo y de su sangre en cada Eucaristía fortalezca cada día más en nosotros la fe, el gozo de seguir a Jesús, el gozo de seguirlo y de servirlo, y así manifestemos este gozo con acciones de fraternidad y de justicia en favor de nuestros hermanos. Un abrazo, que el Señor les bendiga y que cada uno de nosotros diga: caminaré en la presencia del Señor. Feliz domingo, feliz convivencia familiar.